Iglesia Internacional Palabra Viva presenta con el pastor Juan. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Hoy vamos a hablar de un tema bíblico que yo he puesto en mi corazón, y el tema que quiero hablar es qué es lo que dice la Biblia con todo el respeto sobre el aborto. Aleluya. Y para empezar diremos que en la Biblia nunca el aborto es un bien, sino una desgracia, porque los hijos son considerados como una bendición y como herencia divina. El que tenga una Biblia, que coja los libros de los Salmos 127, capítulo 127 de los Salmos, versículo 3, y leemos la palabra por medio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Jehová: los hijos que tenemos son un regalo de Dios. Los hijos que nos nace son nuestra recompensa. Aleluya, bendito sea Dios. Y ahí podemos entender, hermanos míos, que cuando el Salmo nos habla que los hijos son una bendición de Dios, hermanos míos, podemos entenderlo en el nombre de Jesús, que la palabra de Dios nos enseña que la herencia de Jehová son los hijos, cosa distinta del fruto del vientre, ¿vale? Y la cuarta y última ilustración tiene que ver con la construcción de una familia. Los hijos son uno de los dones de Dios. He aquí la herencia o el galardón de Jehová son los hijos, cosa de estima del fruto del vientre. Y por eso lo que dice acerca de los hijos supone que han sido criados en un lugar donde el Señor es honrado y obedecido, y ha sido criado en la disciplina y la instrucción del Señor. Aleluya. Por eso, hermanos míos, como cristiano debemos, hermanos míos, de adoptar una posición al respecto, no porque sea necesario oponemos al establecimiento de una ley de este tipo, ya que sabemos que la ley no está confeccionada por hombres espirituales y rara vez atienda a los que dicen la palabra de Dios sobre ella. Porque lo importante es que el Hijo de Dios sepa qué decir la Biblia sobre cada tema, para que más haya de su viabilidad a través del permiso legal. Si la ley de Dios se opone, eso sea suficiente para nosotros. Amén. Porque el mundo seguiría marchando por su carril, y nada nos permite de suponer, desde el punto de vista, hermano mío, escritural, del mismo marche hacia su mejoramiento absoluto o hacia su moralización u perfeccionamiento, porque todo lo contrario. Mientras tanto, los creyentes que seguimos en el mundo debemos de apartarnos del mal en el nombre de Jesús. Y ahí queremos ver desde el punto de vista de la clase que podemos encontrar tres tipos de aborto. El espontáneo, esto es el que se produce sin intervención humana de ningún tipo, deviniendo en la pérdida de un bebé a pesar de que cualquier esfuerzo a contrario y provocado. A su vez, este puede ser de dos tipos: terapéutico o genético. El primero se practica por orden medical en los casos de embarazo detenido, con todo respeto, huevos muertos u embarazo fuera de hogar, las cuales no tienen ninguna posibilidad de subsistencia. Y el segundo, el que no interesa, porque es el aborto practicando deliberadamente, sea por la razón de un embarazo no deseando, por la sospecha de una malformación
o alguna especie de tara en el bebé u otra causa, en este caso y solo en este, hablaremos de aborto propiamente dicho a los efectos del tema que nos ocupa. Para empezar, diremos que en la Biblia nunca el aborto es un bien, sino una desgracia. Aquello que defiende, hermano mío, el aborto provocado como un bien, invocado razones de derecho humano y derecho a la elección, etcétera, etcétera, debería saber que esta no es una opción contemplada en la Sagrada Escritura. El aborto, en los ejemplos bíblicos, nunca es una elección, sino una fatalidad. Por eso que Génesis 31, Génesis me creo 31, creo que es esto, Génesis 31, para que lo veamos juntos, 31, 38, dice de esta forma, 31, 38, dice estos 20 años ya he estado contigo, tu oveja y tu cabra, y nunca abortaron, y yo no comí del carnero de tu oveja. Labán quiso cambiar el tema protestando que de ninguna manera desearía hacer daño a sus hijos o a sus nietos o al ganado. Entonces surgió que hiciera un pacto, y de ninguna manera fue un pacto afable ni amistoso, pidiendo que el Señor cuidara de ello mientras estuviera separado. Al contrario, hermano, fue un convenido o uno que pudiera ver al otro, fue en realidad un trato de no agresión, aunque también obligó a Jacob a no maltratar a las hijas de Labán ni casarse con otras mujeres. Labán llamó el madejo de piedra que señalaba el pacto. Por eso el libro de Génesis 31:8, en los 20 años que han vivido contigo, jamás me comí un solo carnero de tu rebaño, ni de tus ovejas, ni de tus cabras, pidieron sus crías. Y por eso, hermanos míos, que también el Salmo 58:8 dice: haz que se derrite como si fuera de hielo, y no los deje venir al mundo destruyendo antes de nacer. Por eso que el Salmo, hermanos míos, 58:8 es un salmo precioso, porque ese salmo nos va a hablar de algo tremendo, de algo de poderoso. Porque cuando diste esto, que pase ello como con el carrasco que se hace, como el que nace muerto no lo vea el sol, luego se emplea el mundo de los caracoles y la babosa. Como un caracol se deslice en un sentido de babas, así desaparecerán estos criminales de las habitaciones de los hombres. Si realmente el caracol se deslice así de un punto técnico sin importancia, nadie protesta, decimos que es una casa encendida, se sube y llama fuego. Entonces, por discutir acerca de una expresión figurada en la Biblia, la siguiente expresión es esto: malhechores muera antes del tiempo, como el niño que nace muerto y nunca ve la luz. Los ojos de los malos nunca han sido abiertos, y su potencia nunca se ha desarrollado. El pecado es un aborto, una promesa que nunca se cumplió en el nombre de Jesús. Por eso, como contrapartida, hermano mío, siempre y en todos los casos, independiente, hermano mío, de la elección de los padres, los hijos son considerados como una bendición, como una herencia divina. Todo esto podría probar sin lugar a dudar de que la palabra de Dios desconoce la práctica del aborto voluntario, y por ello no hay en su página normal expresa que prohíbe este recurso. Y este argumento, aunque parece válido, podría resultar
insuficiente toda vez que expresamente nos dice en la Biblia, no abortar. Sin embargo, podríamos redimirnos a la ley dada a Moisés, en la cual encontramos sí, no matarás. ¿A quien consideraba incompleto el consejo del Antiguo Testamento o pasado de moda, ya superando a la nueva dispensación? Y tenemos un texto muy claro del apóstol Pablo en 1 Corintios, en la cual se considera el cuerpo como templo del Espíritu Santo y se exhorta muy seriamente acerca de la apropiación de destruirlo. Ahora bien, cualquiera está de acuerdo con esto en términos general y nadie se quisiera hacer cargo de una muerte de un ser humano, ni siquiera aquello que está a favor del aborto. En efecto, el punto medular de la discusión se centra en la interrogante de cuándo el embrión puede considerarse una persona. Esto el cual es el instante ínfimo pero bien definido en que el feto deja de ser una masa de tejido y comienza a ser un ser humano particular con cuerpo, alma y espíritu. Y decimos que esta es la pregunta medular porque los abortistas se apoya en el hecho para ello obvio de que lo que está con todo respeto en el útero materno no es efectivamente un ser humano, sino una mezcla de células que llegaría a su condición de pleno ser a un tiempo futuro. Pero ¿en qué momento y en qué minuto puede uno considerar que una vida no tiene ningún significado al minuto? Siguiente, piensa que esta misma vida ya es algo maravilloso. Y con todo esto queremos, hermano mío, significar que aun cuando desde la esencia no se puede establecer el momento exacto en que ese embrión es un ser humano completo, aunque en desarrollo desde la palabra de Dios se puede comprender mejor esta realidad, arrancando desde el hecho ineludible y comprometido por fe de que Dios es el autor, creador, dador y sustentador de la vida. Y dice en la Biblia que en este nuevo ser es creado a la imagen y semejanza de Dios, como remarcado la intención santa y sublime que Dios tiene con cada criatura humana, por sobre toda otra criatura. Todo fue creado por la palabra de su poder, pero del ser humano dice que Él lo formó especialmente y sopló en su nariz el aliento de vida. El ser humano, además de producto de una relación entre dos personas y por sobre ella, es creación de Dios, proyecto de Dios y propiedad de Dios. Porque alguno, hermanos míos, alguno podría invocar razones de humanidad para los casos de los bebés, con malformaciones, enfermedades, discapacidades, cualquier tipo. Así que todo puede un ser humano decidir sobre la vida de otro, que seguramente es una criatura de Dios, pensada, formada, creada, sostenida por Él. No es acaso negar la eficacia de la soberanía divina sobre de tal ser, sobre su entorno familiar o sobre las circunstancias que nos rodea, hermano mío. Porque, hermano, el aborto es, desde el punto de vista escritural, la muerte de un ser humano como cualquier otro, aunque aún no ha llegado a desarrollarse en todas sus potenciales. De ningún modo ya está escrito de él todas las cosas que habrá de alcanzar en el decreto de la predestinación. Asimismo, desde el primer instante de gestación, el Señor
ha impreso a su código genético toda la información referente de su carácter humano, por lo acompañará por el resto de su vida, su talla, su color de sus ojos, contratextual, física, pero también su rango de carácter, inclinaciones personales, etcétera, etcétera. Como criatura de Dios, que es única, irrepetible y merece la vida, que en todo caso no es nuestra, sino de aquel que se la dio. Y matarlo es cometer un grave pecado, el cual está contemplando aún antes de que la ley se formalizara a través de los 10 mandamientos, a través de esta ley, estos pactos de Dios con el hombre, con el que el Señor enfatizaba, era el carácter santo de la vida humana, que le pertenece doblemente por creación y por redención. Como cristianos, entonces, debemos rechazar el plano al aborto como opción, y siquiera como opción extrema, exceptuando el caso terapéutico de muerte u de peligro de vida para la madre, el cual es casi nulo debido a los avances científicos modernos. En todo caso, esta será la situación en particular que debería y conllevar a tratos particulares y conclusión específica adaptada a cada circunstancia, y en un caso se podrá generalizar. Pero, hermano mío, un punto aparte merece la consecuencia indeseable de un aborto, que rara vez se explica a quien ha tomado una determinación en este sentido. Más allá de los posibles consecuencias físicas y médicas, que no es el caso, hermanos míos, de tratar aquí, pero que puede llevar a la esterilidad permanente, a la muerte más abundante y factible de parecer son las secuelas emocionales, a veces transitorias, lo más permanente. La naturaleza triple del ser humano hace que éste sea mucho más que solo un cuerpo que puede no recibir el impacto de un hecho tan grave. El alma y el espíritu humano puede ser atormentado por serie de variaciones. La ley moral escrita en nuestro corazón por el Creador más tarde o más temprano dará cuenta del pecado cometido. Pero existe muchos casos médicamente comprobados de trastorno severo post-aborto, sentimiento de culpa, ansiedad, depresión, manía, demencia, intento de suicidio. Muchas veces las personas ni siquiera relacionan su padecimiento con un aborto anterior, pero la realidad del problema se encuentra aquí. Es que la consecuencia del pecado siempre es nefasta. También es cierto que todos los pecados que tienen algún tipo de relación y acabaría y arrancaría efecto grave. Lo cierto es que, y siguiendo con el ejemplo de David, el rey David, nuestro Dios es un Dios clemente, de misericordia, capaz de perdonar a este y muchos otros pecados más. Asimismo, presto a borrar nuestras iniquidades en las heridas de aquella ya provocado en nuestro corazón. Solo hace falta de acercarse a Él con arrepentimiento, como David lo expresaba en el Salmo 51, luego de que el profeta Natán le avisaba de su pecado. Recién entonces llega dicha del perdón y ser rodeado con un cántico de revelación en cuanto al niño que no alcanzó a nacer. Si creemos todo lo que vivimos o venimos exponiendo acerca de que es una creación de Dios dotada de cuerpo, alma y espíritu, al momento de su concepción podríamos abrigar la esperanza de encontrarlo ahí en su gloria cuando todos los pasajeros hayan terminado, y juntos cantaremos la gloria del Cordero en el nombre de Jesús de Nazaret. Hermano, este era el tema de hoy sobre el aborto. Por eso que Dios perdona, hay aborto especial y un aborto especial. Por eso, hermano mío,
Eso es que aclaro de ese tema bíblico, quería verlo porque muchas personas me han preguntado y ahí por la palabra, por lo vemos, que hay excepción. Aleluya, si la madre es rica de morir, si el niño tiene una malformación, uno se ha desarrollado, claro hermano que Dios perdona si nos acercamos a Él porque Dios demanda esto. Pero si lo hacemos por hacerlo así, entonces Dios no lo cuenta como pecado. Pero si nos arrepentimos de haberle hecho como un pecado normal y común, nos acercamos, Dios nos perdona en el nombre de Jesús. Entonces, si ha hecho cualquier cosa, si la ha hecho por hacer y te arrepentido por acercarte a Dios, Dios te perdona como perdonó a David. Si la ha hecho por cosas, porque te enfermo, riscaba tu vida, cualquier cosa, Dios sabe todo. Dios te perdona. Bueno, hermanico, hasta aquí este tema del aborto. Y pienso que eso se ha aclarado en el nombre de Jesús. Y se os digo al próximo programa, tema bélico, que la paz de Dios os acompañe en todo donde vayáis. Y que os digo bendiciones para todo. Al próximo programa, Shalom. Iglesia Internacional Palabra Viva presenta con el pastor Juan.